hablando acerca de romper las cadenas que detienen nuestro avance. El contexto de lo que hemos estado compartiendo, de lo que hemos estado hablando, tiene que ver con aquellas circunstancias, situaciones, lazos, cadenas, como tú quieras llamarle, pero aquellas cosas que impiden que nosotros podamos avanzar, que podamos desarrollarnos espiritualmente, que podamos desarrollarnos también y dar un crecimiento. De hecho, la Biblia habla de una estatura. El apóstol Pablo plantea acerca de que los ministerios en forma de hombres, dígase apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que los describe la carta a los Efesios capítulo 4 desde el verso 11 en adelante, menciona, el apóstol Pablo dice cuál es la función de estos. La función de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor o un maestro, la función de ellos no es precisamente enseñorearse. La visión de Dios no es que un hombre se enseñoree de la iglesia, sino más bien Él sea el Señor. ¿Sí? Nosotros los pastores, los líderes, los que por un tiempo estamos al frente, porque estoy seguro si el Señor no ha venido y me llama antes a su presencia, va a continuar otro. La función que hoy estoy desempeñando aquí en este altar, y seguramente en muchas de nuestras congregaciones de igual manera. Ahora, lo importante es de que nosotros no perdamos de vista que necesitamos del Señor, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto más importante, que es el que yo quiero tomar, es por qué no avanzamos, por qué cuesta, por qué afecta, algo detiene nuestro crecimiento. Y como estábamos mencionándolo, la Biblia habla de una estatura, de un nivel, y esa estatura tiene un nombre, se llama Jesús. Dice que los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, etcétera, fueron dejados hasta que la iglesia llegue a la unidad total, y además que hayamos llegado a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que todos los ministerios fuimos dejados para equipar, para entregar, para instruir, para transmitir una enseñanza, para enseñar la palabra y que la iglesia pueda crecer por medio de ella. Entonces, volviendo al punto, ¿por qué nos cuesta avanzar? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nosotros? ¿Qué puede estar ocurriendo? Entonces, basado en este texto, que es la base de todo lo que hemos estado compartiendo, en Isaías capítulo 61, verso 1 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, o sea, buenas noticias a los pobres. Pobre ahí no es pobre de escasez económica, sino de necesidad, una persona necesitada. Otras versiones dice afligidos. Dice para anunciar las buenas nuevas a los pobres o afligidos. Pero no solo a eso, sino también me ha enviado para sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Es tremendo porque aunque nosotros estamos en países libres, o aunque estemos en una condición de libertad, no podemos perder de vista que muchas veces nuestro estilo de vida o nuestra forma de vivir es como la de un esclavo, atrapados en vicios, atrapados en una relación prohibida, atrapados en cualquier tipo de situación, atrapados inclusive por el trabajo. El trabajo es una bendición, pero puede volverse un lazo, puede volverse una cadena que detiene nuestro avance. Y es incongruente, no calza, porque pudiera ser que una añadidura o una bendición nos robe lo más grande,
que es la bendición de Dios. Entonces, el mensaje de Dios trae consigo no solamente una buena noticia, trae consigo no solamente una información extraordinaria de que Cristo murió por nosotros y por medio de ese sacrificio tenemos acceso a la eternidad, sino que el mensaje lleva consigo otros principios importantes como anunciar liberación. Entonces, quiere decir que por cualquier motivo, por circunstancias de la vida, por decisiones, por palabras, como hemos estado hablando, nos atemos. Las semanas anteriores hablamos que una trampa puede ser los dichos de nuestra boca. La semana pasada hablamos de que junto al camino, en la orilla del camino, habían trampas de tal manera que cualquiera que no esté bien concentrado en el camino pudiera sacar su pie y quedar entrampado. Eso lo hablamos la semana pasada, sobre la condición espiritual de una persona que no toma decisiones y no es constante en sus caminos. Ahora, yo quiero hablar de otro aspecto que tiene que ver del por qué la iglesia o nosotros podemos terminar en un cautiverio o podemos terminar en una condición de esclavitud. Perdón que sea insistente, pero hay que tener cuidado con el niño que está en las escaleras. ¿Sí? Perdón. Avanzamos. Bueno, no vamos a lamentarnos, y quisiera ahí pedirle sabiduría. Isaías capítulo 5, verso 13. Isaías capítulo 5, verso 13. Dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Miren qué interesante. Aquí hay algo que tenemos que considerar del por qué el pueblo de Israel. Y aunque alguien me podría decir, pero ¿por qué hablamos de cosas que pasaron hace miles de años? El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 10, claramente lo menciona y dice que todas las cosas que fueron escritas o quedaron escritas en el antiguo pacto o quedaron escritas anteriormente son como un ejemplo para los de este tiempo. Entonces, si quedaron plasmadas en la escritura, es para darnos una dirección. Entonces, estamos analizando las razones por la cual una persona en Cristo Jesús no avanza. Yo anhelo con todo mi corazón que todos los miembros de esta iglesia, por lo menos la que está bajo, todos los hermanos que están bajo nuestra jurisdicción espiritual, espiritualmente hablando, puedan crecer, hermano, puedan avanzar y puedan llevar bendición en donde estén. Porque no calza que nosotros, digamos, nos jactemos de que tenemos 30 años de evangelio, pero no avanzamos nada. O sea, no calza. Entonces tiene que haber una evolución. Entonces, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué me cuesta tanto? Eso es lo que hemos estado estudiando. Entonces, una de las causas por la cual el pueblo puede quedar cautivo necesariamente puede ser por falta de conocimiento. Y la palabra conocimiento, ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. Entonces, la palabra conocimiento, cuando uno va al estudio de esta palabra, se encuentra en el hebreo la palabra 1847, conocimiento, y lo define como ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. En otras palabras, el pueblo no tuvo sabiduría. En otras palabras, el pueblo no fue docto, no tuvo instrucción. Y como no atendió la instrucción, ¿qué pasó? Quedó cautivo. Quedaron en cautiverio. Entonces menospreciaron algo. Y la escritura avala o resalta este conflicto. Y miren lo que dice, voy avanzando rápido para llegar al punto medular. Salmo 107, verso 10. Moradores de tinieblas. Uy, qué tremendo eso.
de sombras de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas. Yo necesito explicar esto. O sea, no puedes perder de vista que cuando está hablando de esta condición, pueden ser personas con mucho éxito en la tierra, pero atrapados en una cárcel. Éxito en la tierra porque, perdón que resalte esto, pero el éxito es bien subjetivo. O sea, el éxito, muchas veces nosotros relacionamos el éxito con abundancia financiera, económica, no necesariamente. Eso es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios, más que eso, quiere que seamos felices en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con lo que hacemos, que estemos tranquilos, que proyectemos esa alegría. Entonces, por esa razón yo creo que las iglesias son un tremendo aporte para la sociedad. Lo creo con todo mi corazón, porque todos nosotros aquí estamos siendo formados por Dios para ser mejores. ¿Sí? Ahora, no puedes perder de vista que tú no vas a ser mejor por las fuerzas que tienes, sino es por la obra de Dios en nosotros, que nos va a llevar a una mejor condición. ¿Cuánto decimos amén? Ok, entonces, miren por favor, dice, moradores de tinieblas y sombras de muerte. Esa era la condición del pueblo de Israel. Prisioneros en miseria y en cadenas. No avanzaban. Pero veamos, porque está el verso 11. Porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Entonces aquí estamos atendiendo o estamos logrando comprender que espiritualmente una persona pudiera tener 50 años en una iglesia, pero vivir como un prisionero, entrampado en cosas o situaciones que no lo dejan avanzar. De hecho, estamos estudiando esto porque creo con todo mi corazón que Dios desea que todos nosotros seamos transformados por su poder para que podamos bendecir esta nación, ¿verdad? Entonces, que nosotros podamos bendecir de tal manera esta nación, esta ciudad, y podamos ser un aporte. No podemos perder de vista que puede ser una condición la falta de conocimiento, el no tener entendimiento, el no tener sabiduría, el despreciar el consejo de la palabra. Por eso que nosotros cuando venimos a un culto, no solamente venimos a un culto a cantar y adorar, sino que necesitamos también que Dios nos entregue su palabra para darnos dirección. Y que a través de su palabra nosotros podamos comprender en qué podemos estar fallando, qué podríamos cambiar, porque la palabra en realidad es la que hace el efecto. No son las emociones, con todo respeto. A mí me fascina y me gusta muchísimo que cuando uno está sintiendo la presencia de Dios, uno derrama. Es rico llorar, quebrantarse, sentir hay personas que si yo les pregunto sienten fuego, otros sienten un calor, otros definen que sienten como qué sé yo, emoción. Cada quien expresa de una manera distinta lo que siente, ¿verdad? Y uno tiene que ser cuidadoso porque no puede tampoco señalar cómo se está sintiendo el otro. Porque yo veo en la Biblia a muchos que hablaron en lenguas y los tildaron de borrachos. Entonces hay expresiones que a lo mejor no son de nuestro agrado, pero esa persona está teniendo su propia relación con Dios. Yo no puedo meterme ahí, sí, y juzgar. No puedo, es bien delicado. Es bien delicado. En fin, ahora, yo puedo tener experiencias, faneros. Yo puedo tener emoción, yo derramar mis lágrimas, sentir una emoción con Dios, derramar mis lágrimas, etcétera. Pero no puedo perder de vista que
Eso no me cambia. Eso me anima. Eso es rico. Eso es agradable. ¿Sí? Es parte hermosa. Pero eso no me cambia. Lo que me cambia es el poder del Espíritu por medio de su palabra. Amén. Entonces, el pueblo de Dios puede ser llevado al cautiverio por causa de ¿qué? Falta de conocimiento. Entonces avancemos, porque esto se empieza a poner interesante. Daniel comenzó a orar en medio del cautiverio. Ustedes saben que Babilonia tomó cautivo a Judá, parte del pueblo de Israel. Ellos fueron sometidos a una esclavitud, y en medio de esa esclavitud había un hombre llamado Daniel, porque no podemos perder de vista el contexto de la oración de Daniel. Entonces Daniel estaba orando, estaba pidiéndole al Señor, y dentro de todas las cosas que él le dijo al Señor, miren lo que él le dice. Le dice: y no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas. Y dice que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Tengo una pregunta, y aquí vamos a, yo sé que hoy van a salir un montón de dudas, porque hoy el tema tiene que ver muchísimo con la escritura, y al final yo quiero dar una explicación de peso para que nunca duden de la Biblia. Porque estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado a personas decirles: la Biblia la escribieron hombres. Ahora vamos a hablar de eso. No se preocupen, espérenme un ratitito y vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento, con todo respeto, sí, con todo respeto, sí, sin que nadie se sienta ofendido. Pero esa es la explicación de un ateo más básica, pero va acompañada de mucha ignorancia. Entonces a veces hablamos ignorando, y es importante mencionarlo. Entonces, volviendo al punto, Daniel estaba orando y dijo: no atendieron la voz de mis siervos, no atendieron la voz de Dios que mis siervos declararon sobre ustedes o sobre nosotros. Estaba orando. Entonces aquí no podemos perder de vista que Dios habla por medio de hombres. Algo que no podemos perder de vista. Ahora, por eso creo que los juicios más potentes van a ser para aquellos que usaron el nombre de Dios para engañar a la gente. Yo hace años leí un libro. Por eso los predicadores, yo oro por todos los que damos profecías, pero nunca usemos el nombre de Dios para decir algo propio. Movido por emociones, movido por un interés personal, porque de hecho Dios rechaza eso. Creo que ese es el pecado más grande. No es necesariamente el pecado de una persona. El pecado más grande es hacer pecar a otros, o llevar una información negativa que lleve al pueblo a un cautiverio. Eso es lo más tremendo. Por esa razón, yo creo necesario que, así como existe un tremendo protocolo para que una persona sea médico, debiera de existir un tremendo protocolo para que alguien se diga pastor. Yo pienso así. Inclusive creo que un pastor hasta nos debiéramos someter a un análisis psicológico. En serio. ¿Por qué razón? Porque muchas veces
yo puedo tener un interés. De hecho, en la Biblia hay casos de hombres que tuvieron intereses personales y eso afectó muchísimo en lo que enseñaban. Entonces, una persona cuando no tiene clara la película y no tiene un horizonte, una iglesia que no tiene una visión doctrinal clara, ay Dios, se pierde. Se pierde la iglesia, no tiene idea para dónde anda, que de repente predica una cosa y después predica otra, y no existe una línea. Y lamentablemente, perdón que lo diga, la gran mayoría está así, no tiene una visión clara. Creemos que un pastor, porque sintió el fuego del Espíritu, una persona sintió el fuego del Espíritu y llegó una persona y le dijo, mira, yo siento que tú eres pastor, y la persona se sintió pastor, medio sabe un poquito más que otro, y se levantó como pastor. Vino otro emocional y lo unge más encima. No, así hay que hablar las cosas. Yo estoy hablando como pastor. Es que el problema es que el pueblo de Dios puede ser llevado a un cautiverio. Yo no quiero entrar en detalles, pero yo veo muchas iglesias con todo. Soy evangélico, pero yo veo muchísimas iglesias evangélicas, no voy a dar nombres, que cuando yo veo a sus miembros, a su gente, uno lo que ve son personas bajo un cautiverio religioso. Full. Personas sin amor. Porque señalan con juicio, con una cosa que a veces uno dice, perdón que lo aclare, lo que pasa es que a lo mejor alguien viene de otras iglesias y hay muchos que para algunos, perdón, la redundancia, creen que eso es normal. O sea, yo fui a predicar una iglesia, no les voy a decir dónde, en planeta Marte. ¿Sí? Justo hacía un friazo. Y en uno de los viajes que todavía no vivía en Chile, fui a predicar a una iglesia. Y mi esposa me acompañó. Recién casadita, no quería despegarse de su muñeco, ¿verdad? Ella quería estar ahí, al lado pegado. Entonces, recién. Y la cosa es que fue con pantalones, hombre. Y fui a una iglesia a predicar donde las mujeres se sentaban de un lado, los hombres de otro lado. Y las hermanas, cero arreglo, ¿verdad? O sea, porque piensan que eso es más espiritual. Hermano, no quiero que nadie se ofenda, por favor, yo no lo estoy diciendo como chiste. Ellas se rieron, ya no es mi problema, de verdad, de verdad. Okay. Ustedes no. En fin. Pero déjenme explicarles. Mi esposa con un gran friazo. Obviamente andaba con panty, andaba con pantalón, con guante, con un montón de cosas, ¿verdad? Y como acostumbran en algunas iglesias a que el pastor lo suben arriba, yo incómodo me sentía, lo primero que hacen, pastor, pase adelante, pero yo subí. Menos mal me puse corbata, si no me echan. Pero fui por respeto a la congregación. A propósito, la corbata no me hace más espiritual. Lo que pasa es que yo siento que en nuestra cultura, y eso es lo que uno sabe, hay una etiqueta de vestuario basado en la importancia del evento, ¿verdad? Y yo siento que predicar la palabra es algo extraordinario y por respeto a ustedes uno lo hace. Pero eso no me hace ni más ni menos espiritual. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, tampoco voy a venir con chalas aquí y con chora a predicarles, ¿verdad? Aunque a veces quisiera, pero no se puede. Porque tampoco. Pero volviendo al punto,
Ustedes quieren saber lo que pasó en la iglesia, ya me los caché, ya. Es que ustedes, hermano, vamos a orar por ustedes. Entonces, por ese, bueno, el punto es que subo yo y me pongo, pero antes de predicar, de repente empieza el mover del Espíritu, hermano. Y el mover del Espíritu, y tremendo. Vamos saltando, vamos brincando, vamos temblando, vamos gritando, vamos, etcétera. No es juzgar. Yo no me puedo meter en la experiencia de cada persona. Ahora, si los brincos y los saltos y las lágrimas llevan a un quebrantamiento genuino y esa persona está cambiando por el Espíritu Santo, se justifica. Pero el apóstol Otoniel Ríos Paredes tenía una frase muy sabia y muy peculiar que decía: ¿para qué tanto brinco si el terreno está plano? Así decía el hermano. Entonces, de repente se levanta una palabra profética. He aquí, dice el Señor, espíritu de pantalón ha entrado a la iglesia. Yo dije, ahí van a echar a mi esposa de aquí. No, en serio. Espíritu de maquillaje. ¿Te acuerdas? Y yo no me sentí ofendido, no había a dónde meterme, me dio una risa a mí, yo así me hice el espiritual, pero me estaba muriendo de risa, ¿va? Yo sé que ella no se iba a ofender por eso, porque uno va aprendiendo en la vida y uno comprende que no todos los lugares, ¿verdad?, hay una información correcta, una enseñanza. Espíritu de pantalón fuera, y empezó, y el pastor sabía que ella era mi esposa. Entonces se pone al lado mío, tartamudeaba y me decía: perdónenos, pastor, perdonen. No se preocupe, pastor, deje que fluya el hombre, le decía yo, deje que fluya. No, en serio. Y entonces me di cuenta cómo puede afectar la falta de información en una iglesia. El evangelio no consiste solamente en sentires. La iglesia puede terminar en un cautiverio por falta de conocimiento. Puede quedar entrampado por falta de conocimiento. Estamos hablando de cadenas que detienen nuestro avance. Entonces, la falta de conocimiento puede ser una causa. Por eso dice Santiago capítulo 1, verso 21. De modo que, despojándose de toda vulgaridad, maldad obvia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada en ustedes para salvar sus vidas. Paremos aquí. Una condición no solamente es que en la iglesia haya una enseñanza, sino que toda enseñanza, toda palabra que viene de Dios, para que pueda penetrar en el corazón del hombre o mujer y pueda producir un efecto, tiene que haber un escenario, una condición. Es mansedumbre. Busquen otras versiones, por favor. En algunas dice con humildad. Por eso que es tan importante que nosotros podamos recibir la palabra. Busquen más versiones aparte de esa, y resaltan que reciban con mansedumbre, reciban con, ¿qué tienen más en sus Biblias? Dócilmente dice esa versión. Humildemente. ¿Alguien más tiene más versiones? Con sencillez. En fin. O sea, la palabra yo no puedo recibirla con una postura orgullosa. Es lógico, por eso que si yo voy a una iglesia
y recibo la palabra. Hermano, yo lo he aprendido con todo mi corazón. Llevo añales estudiando desde niño. Yo recuerdo que inclusive al hermano Francisco, cuando yo tenía como 12, 13 años, le hacía un montón de preguntas porque él nos enseñó la primera etapa a tocar instrumentos en la iglesia donde pertenecíamos. Yo recuerdo desde los 13, 14 años que ya empezó a despertar en mí un deseo de la palabra. Ya como a los 15 años ya tenía loco al pastor donde yo estaba. De verdad, y mis padres son testigos de eso. Porque yo me sentaba con él y le hacía preguntas y además empecé a escuchar prédicas y empecé a recibir, empecé a leer. Dios empezó a inquietar mi corazón de como los 15, 16 años. Yo era fanático, fanático no importa. Hasta la Biblia, yo sí era cristiano. La Biblia llevaba al colegio, yo hermano, qué espiritual. Yo en el recreo, yo con la Biblia ahí todo espiritual. No, en serio. Yo no sé, me agarró, gloria a Dios. Pero yo me ponía a leer en los recreos, en los tiempos libres. En serio, delante de Dios. Cuando abría mi mochila ahí había una Biblia. Una Biblia que nos regalaron que ni tapa tenía y yo le hice una. ¿Te acuerdas, Normita? Y la tenía subrayada y yo leía. Y eso despertaba el interés hasta de mis profesores. Me pillaban leyendo. ¿Y qué estáis leyendo? ¿Qué leís tanto? Me decían los profes. Ya el tercero medio por ahí, tercero, cuarto medio. Es que me gusta. Y eso servía, por ejemplo, cuando el profesor de biología en alguna oportunidad habló de la fecundación in vitro. Y el tipo con una intención tremenda. A ver, preguntémosle a Rojas, porque por el apellido, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia con relación? ¿Por qué Dios permite estos tipos de fecundación? Imagínense la pregunta que me hace el bandido. Pero Dios me dio sabiduría para poderle contestar. Yo tengo compañeros que todavía recuerdan que yo sacaba mi Biblia en debates en el tercero y cuarto medio. Todavía lo recuerdan. Para no cansarlos, eso me llevó a ir a Guatemala, meterme a estudiar, andar con mis pastores pegados y empecé a buscar, a indagar. Siempre hambre por la palabra. Pero yo he aprendido en la vida, es algo que se va aprendiendo, que no importa el conocimiento que tú tengas, siempre va a haber algo nuevo. Por eso uno nunca debe de menospreciar a nadie que predique. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Yo les he contado en otros momentos que a mí mis pastores creían y a los 20 años, 21 años me echaban a predicar en eventos potentes, me ponían a predicar y cuando yo estaba predicando habían unos ancianos, diáconos, etcétera, que llegaban y veían al muchacho ahí predicando y se daban la media vuelta y se iban y le decían al portero, ¿qué me va a enseñar a mí? Personas que llevaban años en el... ¿De qué estamos hablando? Perdón, ¿de qué hablamos? Y yo le voy a demostrar bíblicamente que esto no se trata de tener mucha información en la cabeza. Esto se trata de que la palabra se haga vida en nosotros. De eso se trata. Si no, algo está pasando. Por eso no se me vaya a creer mucho el cuento de sentarse a escuchar a un muchacho o a un hermano que se ponga nervioso en el púlpito o que esté predicando por primera vez, porque si no lo vamos a mandar a usted. Sí, porque a veces es así. Va que fácil decir, ay, pues hágalo usted. Va. Y a veces juzgaron, hay gente que se sienta. Y todos los predicadores hemos pasado por eso. Hasta el apóstol. Yo he estado con el apóstol Fernando en eventos en donde 1 o 2 teólogos le están haciendo fila para demostrarle en todo lo que se equivocó después de predicar. Todas las palabras que usó mal. Bueno, eso demanda que ningún predicador que se pare aquí en el púlpito improvise. Usted tiene que prepararse. Tiene que leer. No improvisar. Y lo que uno hable tiene que ser sencillo.
lo que uno ha vivido. Nunca se pongan a predicar algo que alguien los va a escuchar, y si no manejan bien la información, les cortan la cabeza. Bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Por eso que uno debe de predicar lo que ha vivido y lo que Dios le ha ido enseñando. Igual que repetir, a no ser que lo tenga muy claro, repetir otros mensajes. Si no está preparado, estoy dando algunos tips, porque predicar no es fácil. Dar información es fácil. Yo me puedo poner ahí arriba, leer un libro y leer. Pero la predicación debe de cumplir un objetivo, y al final voy a terminar diciéndolo. Porque es bueno desear uno predicar y ministrar, pero como les decía, esto no es por sentir, es por mover, es por... No, esto es algo de Dios. Tiene que ser Dios. Entonces el primer punto para que Dios haga un efecto por medio de su palabra es que tengamos humildad, ser mansos. Ese es un primer punto. ¡Hala, qué lindo lo que dijo Felipe acerca de la fidelidad! Gracias, Señor. Qué lindo lo que dijo el hermano fulano. Qué lindo, tomé esta enseñanza para mi vida. A lo mejor una frase fue importante, pero si yo me pongo ahí, me siento a ver. No. De modo que despóngense de toda vulgaridad, maldad obvia, y reciban con mansedumbre la palabra implantada en ustedes para salvar sus vidas. Entonces, la incredulidad lleva un corazón orgulloso que siempre se resistirá a la palabra de Dios. Yo no creo en él. Yo no creo. Yo no creo que sea tan así. Y es tan fácil decir eso, ¿va? No creo que sea tan así. Pero ¿por qué no se acerca y no lo dice? Yo he tenido, a veces me ha pasado que hay hermanos, hay personas que no comparten, y también se entiende y es respetable que alguien tenga una opinión distinta, pero creo que no es sano que yo, si soy un oidor y tengo una postura distinta, no es sano hablarlo con otros y no decírselo directamente a la persona que está enseñando. Creo que eso no es justo. Es más, eso no es de valiente, porque es re fácil que yo tome palabras de alguien, las tome y las vaya a utilizar en otro. Eso no es. Si alguien no está de acuerdo o algo y es sincero y quiere verdaderamente aprender, pastor, ¿sabe qué? No entendí esto. Podríamos reunirnos, y no necesariamente las ministraciones están asociadas con problemas. Tú puedes pedir una administración o una reunión para aclarar aspectos doctrinales y no decir, no estoy de acuerdo, solo porque escuchaste 20 minutos. Eso no es justo. Solo porque escuchó 20 minutos acerca de la Navidad, que es un tema siempre complejo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que está... Sentémonos. Miren, yo siempre he estado disponible. Yo siempre he estado dispuesto a que alguien me diga, pastor, yo necesito que estudiemos la palabra juntos porque hay algo que no me calza. Gloria, yo me alegro, pero juntémonos. Ahora, si verdaderamente uno puede considerar, de hecho, en muchas oportunidades, bueno, quien siempre hace eso, y yo lo bendigo, yo por eso lo molesto un montón, y ustedes saben que ya siempre me espera al final, ¿va? Es para bombardearme a preguntas este tipo que está aquí sentado, que es obvio, ¿verdad? Cris siempre mire, pastor, que no sé qué, y llegamos a un acuerdo. A veces no lo veo muy convencido, pero ya es tarde y hay que irse, ¿va? Pero volviendo al punto, se vale, qué lindo que si él no está de acuerdo o si algo no lo entendió, que me lo pregunte directamente. Eso yo lo valoro muchísimo.
a que él se vaya con esa duda y la comente con otro que anda medio raro, que no se siente medio cómodo en la iglesia. Y ese está esperando que el otro le tire una palabra para buscar la cosa. Eso no es bueno. Sentémonos, estudiemos la palabra, veamos, lleguemos a un acuerdo, etcétera. Avancemos. El mismo Santiago en el verso 22 dice: no se engañen ustedes mismos por solo oír lo que la palabra dice. Lo resalta la Kadosh, tal cual, con signos de exclamación. Háganlo. No es, primero recibamos la palabra con mansedumbre. Qué gloria al Señor. Ay, no me calzó esto, lo voy a apuntar, se lo voy a preguntar después al pastor en otro momento. Pum, se subraya. Porque la palabra es tremenda. Entonces yo no quiero quedar confundido. Te lo voy a hacer. Y lo encierro y después me siento a conversar. Entonces, aparte de eso, esto no se trata solo de logos, solo de escritura, solo de letra, solo de información. Porque la Biblia es un rompecabezas que el único que se la sabe es el Espíritu Santo. Todas las posturas teológicas son subjetivas. Eso es bien tremendo. Por eso que ustedes van a escuchar de todo y van a leer de todo por internet, que a propósito tengan cuidado con Google. ¿Sí? Porque cualquiera puede escribir ahí. Cualquiera. No es que yo leí por internet esto, sí, pero yo te pregunto, ¿y la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué fuente estás escuchando? Musulmán. ¿Y no sabes ahí? ¿Me explico? Por eso es que uno tiene que tener cuidado con la fuente que uno lee. Uno tiene que prepararse, en fin. Pero volviendo al tema, estamos hablando del por qué la iglesia puede quedar entrampada y no avanza. Por falta de conocimiento, por falta de instrucción. ¿Por qué puede estar pasando eso? Porque tal vez yo he endurecido mi corazón y no quiero recibir consejo y dudo de todo lo que se dice. No, me cuesta entenderlo. Entonces, no se engañen a ustedes mismos por solo oír lo que la palabra de Dios dice, sino que háganlo. De eso se trata. ¿Por qué no estamos creciendo? Porque a lo mejor sabemos mucho y hacemos poco. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos en prisiones? Porque a lo mejor nos falta conocimiento. Algo puede estar ocurriendo. Miren, por favor. Por eso es tan importante el área de niños. Miren este texto. Segunda Timoteo capítulo 3 verso 15 dice: desde la niñez, está hablando de Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Quiere decir que los niños también tienen que recibir enseñanza. Por eso oramos por el equipo del área de niños, las maestras y maestros que con amor lo hacen, que no es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil. Entonces, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría para que o sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesús o en Cristo Jesús. Pero oigan esto, porque el contexto aquí se pone interesante. Dice: desde la niñez has sabido la escritura. Desde que eres niño has sido enseñado. Qué lindo, ¿verdad? Cuando los niños son instruidos en el Señor. ¿Sí? Miren, por favor. Y aquí ya yo quiero asentar este punto. Este es un texto clave para muchos. Verso 16, 3:16. Toda escritura, los 66 libros de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento
y los 27 libros del Nuevo Testamento, Dios dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Esta es la verdadera función de la escritura. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué? En el verso siguiente dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí ya comienza a ponerse interesante y yo quiero derribar un poquitito algunos paradigmas que humanamente nosotros tenemos, y a veces tenemos un conflicto con relación a que será tan así. Yo sé que todos hemos pasado por ahí y yo me meto en ese grupo. En algún momento me ha venido la duda, sobre todo cuando veo en la Biblia ciertas cosas que humanamente no logro comprender y me pregunto: uy, Dios, ¿por qué permitió eso? Vienen esas dudas a la mente, sobre todo cuando uno lee las masacres del Antiguo Testamento. Entonces uno no comprende, hay muchas cosas que uno no comprende porque el contexto en el que hoy vivimos no está totalmente acorde con ciertas cosas culturales, que ocurrieron en aquella época. Estamos fuera de contexto y nos cuesta entenderlo. ¿Sí? O sea, ¿por qué, por ejemplo, los hombres en el antiguo pacto podían tener más de una mujer? Hay algunos hermanos que se han ministrado con relación a eso y me han dicho: ¿por qué el Señor no continúa el mismo parámetro? Pero que he orado por esos hermanos, ya no están en la iglesia. Pero volviendo al tema, hasta me quitaron las hermanas, así que me quitaron. Entonces, volviendo al tema, el contexto de por qué los hombres podían tener más de una mujer. ¿Y por qué existían masacres? Se apedreaba a la gente, etcétera. Había un contexto cultural. En primer lugar, la mujer había perdido su valor por cuanto se había dejado engañar por entidades espirituales, y solo el hombre podía entrar al lugar santísimo y la mujer perdió el valor. Por eso Jesús les vino a cambiar la historia a toda la humanidad. Jesús rasgó el velo que dividía el lugar santo del Santísimo y le dio acceso a las mujeres para que pudieran entrar con libertad. Ahora hay un detalle. Uy, si hablo de este tema nos metemos en camisas de once varas, ¿verdad? Porque la humanidad siempre se ha ido, es como la ley del péndulo, de un extremo al otro extremo. Es tremendo cómo el enemigo, después de haber tenido a la mujer bajo un cautiverio y bajo una condición terrible que Jesús vino a cambiar, y como Jesús da la apertura para que la mujer vuelva a entrar al lugar santísimo, el diablo le ofrece y le dice: tú puedes ser más o igual que el hombre. Y se distorsiona la función femenina y entran todos los conflictos. Niñas, me dio una tristeza. El otro día andábamos en Concepción recibiendo a nuestra nueva integrante familiar, y cuando pasé por un sector, las niñas semidesnudas, lolitas, como las niñas que danzan, haciendo tremendos escándalos, manifestaciones con pancartas y semidesnudas, mostrándose al mundo de una manera. Yo creo en que Jesús le dio el valor a la mujer, pero el diablo se la está llevando al otro extremo. Pero no quiero entrar en ese tema, porque podemos tener alguna diferencia. Ahora, bíblicamente, yo logro entender que ni el hombre es más, ni la mujer es menos, ni la mujer más y el hombre menos, definitivamente. Es tan maravilloso el Señor que nos hizo un complemento. Y no se trata de quién manda en la casa,
En realidad, el único que debiera de mandar en la casa es el Señor. Y el hombre y la mujer sujetarse a lo que Dios dice. Ese es el punto. Si uno estudia eso, se da cuenta que las funciones están clarísimas. Clarísimas. Y las funciones adecuadamente no ofenden al otro. El tema es cuando se distorsiona la función de uno de ellos. Y ahí es donde empiezan los conflictos. Pero volviendo al tema, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios es quien inspiró la palabra. Y miren por favor lo que la escritura dice. Uy, qué tremendo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía aparece en la escritura por deseo propio de un profeta. Ninguna. Absolutamente ninguna. Dice en el verso 21, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre que haya quedado escrita. Que haya quedado escrita, ese es el contexto, que haya quedado en la escritura, porque hay un montón de profecías que no quedaron escritas en la Biblia, porque sí fueron impulsos de hombres. De hecho, Jeremías, en el libro de Jeremías dice que muchos profetas usaron el nombre de Dios dando profecías vanas que nunca fueron dadas por Dios. Esas no quedaron escritas en la Biblia. ¿Cuáles son las que quedaron escritas en la Biblia? ¿Cuáles fueron? Ninguna profecía fue dicha por impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios guiados por el Espíritu Santo. Es decir, si Dios tiene cuidado del movimiento, rotación y traslación de la tierra, si Dios tiene cuidado con todos los efectos químicos que tienen que ocurrir en nuestro cerebro para que nos mantengamos parados y podamos tener acción, que tú puedas prestar atención, si Dios tiene cuidado de la naturaleza, si Dios tiene cuidado de los lirios, si Dios tiene cuidado de las estaciones del año que son impresionantes como son marcadas, si Dios tiene cuidado de cómo un óvulo es fecundado. Aún los médicos no se explican muchas cosas. Muchos no logran entender que solo un ser superior pudo haberlo provocado. Entonces, si Dios ha tenido cuidado de nosotros, ¿cómo no va a tener cuidado de la palabra? Si bien Dios levantó a un grupo de hombres que se tardaron más de 100 años, que fueron considerados el canon bíblico. La palabra canon viene de la palabra vara de medir. El canon bíblico fue un grupo de hombres que Dios los guardó desde su niñez, asimismo como fueron guardados los profetas, asimismo como fue guardado Abraham, asimismo como Dios tuvo cuidado de Isaac, asimismo como Dios tuvo cuidado de Moisés, así, etcétera. Dios tuvo cuidado de un equipo de hombres inspirados por el Espíritu Santo, recopilaron todas las escrituras y las plasmaron en 66 libros. Dios, de hecho, Apocalipsis capítulo 21 dice, un hombre que haya agregado o haya quitado una palabra será altamente juzgado, será cortado él y toda su generación del libro de la vida. Así dice la Biblia. O sea, Dios sí tuvo cuidado. O sea, así como en un banco hay un control para los cajeros y las personas que trabajan, obviamente donde hay humanidad controlado por un hombre, hay margen de errores. Pero aún dentro de eso hay controles para que todo calce exactamente. O sea, no hay una coma en la Biblia que esté de más.
No hay un punto en la Biblia que esté de más. No hay una letra en la Biblia que esté de más. Dios siempre estuvo viendo qué estaban escribiendo. Y por eso no fue un solo hombre. Fue un grupo de hombres numerosos que se tardaron más. Iban estudiando cada letra, cada palabra con un código. Fue un trabajo que solamente a través de una mente controlada por el Espíritu Santo lograron. Es decir, la Biblia no es un libro, lo escribieron los hombres, ¿cómo voy a creer en algo que escribieron? Perdón, yo tengo algo que decirte. Y quiero terminar con este texto de impacto. ¿Sabes por qué no hay una letra más y una letra menos en la Biblia? Porque hay una profecía que Dios declaró. Y la única que la traduce y le pone el paréntesis es la traducción Kadosh. Y miren por favor esto. Salmos capítulo 107 verso 20. Les envió su palabra. Y entre paréntesis, ¿qué dice? Yahshua, ¿quién es él? Jesús, el Cristo. Y los sanó y los liberó de la destrucción. Quiero explicar y quiero casi terminar con este aspecto. La Biblia, cada letra, cada coma, cada punto, cada verso, ¿saben quién es, verdad? Es Cristo. Ustedes no se imaginan la cantidad de resistencia que ha tenido la Biblia para que se expanda en toda la tierra. Y aún así sigue siendo el libro más vendido de toda la tierra y el único libro que provoca transformación de vidas. Las pruebas son indubitables, indiscutibles, de que fue inspirada por Dios. Por eso yo vengo de parte del Señor a decirte, nunca dudes de la Biblia, nunca dudes de la palabra, nunca dudes de un punto y una coma. Dios ha tenido cuidado de ella. Dios ha tenido cuidado, así como tiene cuidado del sistema, así como Dios tiene cuidado de las nubes, así como Dios tiene cuidado de los tiempos de la lluvia, así como Dios tiene cuidado de todos nosotros. Cuánto más su palabra, que su palabra en realidad es la representación viva de su Hijo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Así dijo Jesús. Jesús está aquí, miren. Perdón. Aquí está. En cada letra. Las personas que no creen en una letra de esto es porque no han creído en Cristo. Cada letra que está aquí escrita representa a Jesús. Por eso la palabra es la que cambia. Por eso hay que recibirla con mansedumbre. Porque hay personas, por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad es esta. Es su palabra. Pero también la Biblia, y si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Paremos. Quiere decir que las personas que dejan en segundo plano, en tercer plano esto, y no me refiero al libro, menosprecian la palabra de Dios, que están en cautiverios. Es porque es menospreciar al Hijo. Por eso es una falta de respeto subirse a un púlpito a improvisar. Por eso es una falta de respeto predicar su palabra como tomarlo algo común y corriente. Esto yo lo he ido aprendiendo poco a poco. Yo no quiero terminar como muchos ministros terminan subiendo al púlpito creyendo que se lo saben todo y tienen la facilidad de abrir la Biblia y predican cualquier. No es así.
ministro tiene que tener su momento íntimo con el Señor, en donde Dios le muestre qué es lo que va a hablar a su pueblo, y donde el peor peligro de un ministro es su propio corazón. Nunca menosprecies su palabra. Esto es mucho más que un libro, y el efecto no está en que tú lo tengas abierto en la cabecera de tu cama. ¿Sí? Salmo 91. Ese salmo todo el mundo lo tiene abierto. No temeré a la noche, etcétera. Hasta de memoria se lo saben. Pero esto no tiene efecto sin primero haber recibido al Espíritu Santo. Quiero terminar solicitándole siempre a la iglesia que ame la palabra. Cuando amamos la palabra, eso nos da dirección, porque en algún momento muchos de ustedes van a ser enviados a pastorear. La palabra es un parámetro que te va a proteger de no tener arranques emocionales, porque el corazón del hombre es engañoso, dice la Escritura. Es impresionante. Que ahí sí que el Señor tome control de nuestra vida. Toda la Escritura revela a Cristo. Absolutamente todo. Y esta mañana vamos a orar para amar su palabra. Miren cuál era la base del crecimiento de la iglesia primitiva. La base del crecimiento de la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que inició con los apóstoles de Jesús. La base no era shows, conciertos. La Biblia dice cuál era la base: las enseñanzas, su palabra. En Hechos capítulo 6, búsquenlo por favor. Hechos capítulo 6, si no estoy mal, el verso 4 o el verso 5 o el verso 6, por ahí. Creo que es el 6. Después de que fueron escogidos los diáconos, dice la Biblia que la palabra crecía. Es el 6:7, léelos a mí. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok, esa versión dice, está clarita esa versión. Ese dice que la palabra de Dios se difundía. Entonces, ¿qué dice tu versión? Y la palabra de Dios se extendía, y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente, de manera que mucho pueblo de los judíos obedecía a la fe. Ok, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el crecimiento de la palabra? Hay versiones que dicen y la palabra crecía. Pero el punto es este: a medida que tú vienes a escuchar ¿qué? Palabra, tú la compartes con otros, y ¿qué va pasando? Va creciendo. Ese es el principio del crecimiento de la iglesia. Yo oro en el nombre de Jesús para que ames la palabra, la ames, la valores. Es muy probable que muchos que vengan de otras congregaciones, sin el afán de que alguien se ofenda, probablemente no tienen la costumbre de escuchar y de darle un valor tan importante. Pero en esta congregación nosotros le damos la importancia sublime a la palabra de Dios. Sublime. Y sobre todo, todos los que sirven siempre deben de estar sentados en las primeras filas, con un cuaderno, con un computador, escribiendo, apuntando, archivando todo esto, para que el día en que sean enviados
tengan mucho alimento para dar a los lugares donde sean enviados. La Biblia dice, en el final de los tiempos no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino más bien habrá hambre de la palabra de Dios. La buscarán, dice la Escritura, y no la hallarán. Escaseará en aquellos días la palabra verdadera, genuina, no el logo, no la información. Cualquiera lo puede leer, muy pocos lo reciben en su corazón, lo practican y lo transmiten. Así que bendigo tu vida para que siempre valores la palabra del Señor, que siempre la ames y nunca permitas que vengan dudas a tu mente. Amén. La palabra no es de hombres. Hombres la escribieron, pero es Dios que la dio. Es Dios que la dio. No hay una promesa en la Biblia que sea mentira. Todo es genuino. Todo es verdadero. Es puro. Y por medio de ella vamos a crecer. ¿Qué les parece si le pedimos, Señor, ayúdame a amar tu palabra? Póngase de pie. Vamos a pedírselo al Señor. Vamos a pedírselo al Señor. Por falta de conocimiento, mi pueblo es llevado cautivo. La traducción Kadosh dice: porque les faltó conocerme, fueron llevados al cautiverio. Impresionante eso. Quiere decir que a Jesucristo lo vamos a conocer por medio de la palabra. A Dios lo vamos a conocer por medio de la Escritura. Por eso no podemos despreciar su palabra. Bendigo tu espíritu, bendigo tu corazón para que ames su palabra. Nunca la desprecies. Nunca la recibamos con altivez y orgullo. Aprendamos a ser humildes y escuchemos su palabra. Probablemente hay palabras que se van a mencionar fuertes, pero no necesariamente es en contra tuya. Adopta las palabras para que puedas ayudar a otros en un momento determinado. Estas enseñanzas te ayudan a evidenciar ataduras en otros. Probablemente tú vas a ver a otras personas inmersas en una condición de ignorancia, y va a ser fácil para ti identificar la causa de su prisión. Muchos son prisioneros de moveres, de movimientos. Muchos son prisioneros. Muchos son prisioneros porque no tienen conocimiento. Oh Dios Todopoderoso, gracias. Ahí donde está, dígale al Señor con todo su corazón: enséñame a amar tu palabra. Quita de mí, Señor, quita de mí, arranca de mí en el nombre de Jesús. Quita de mí, arranca de mi corazón toda incredulidad. Yo quiero amar tu palabra, quiero valorarla, quiero que se abra. ¿Alguien desea que el Señor se revele a su vida por medio de la palabra? En el nombre de Jesús, dígale: Señor, yo abro mi mente, abro mi corazón. En el nombre de Jesús, abro mi mente y mi corazón. Dígaselo al Señor, dígaselo: abro mi mente y mi corazón para que tú te reveles a mi vida. Yo en esta hora oro por un espíritu de revelación sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, para que la palabra se te revele de tal manera que puedas trasladar una información poderosa. Aquí hay hombres, mujeres que aman su palabra. Yo oro por tu vida, oro por ti en el nombre de Jesús, para que espadas salgan de tus labios, para que cuando abras tu boca
la palabra del Señor pueda fluir y ese sea el alimento de aquellos que te escuchen. Eso sea el alimento de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. En el nombre de Jesús, dígale, Padre, yo tengo hambre y sed. Yo tengo hambre y sed de tu palabra. Yo tengo hambre y sed de tu palabra. Enséñame tus caminos. Enséñame tu palabra. Dame amor por tu palabra. Dame amor por tu palabra. Dame amor por tu palabra. Por favor, por favor. Quiero amar tu palabra. Quiero amar tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Un nombre nuevo. Cámbiame. Enamórame. Bendigo tu vida para que cuando leas la palabra empieces a ver a Jesús en ella. Que las escamas sean quitadas de nuestros ojos espiritualmente hablando. Yo bendigo tu vida aún con disciplina de estudio. Tal vez cuando éramos pequeños alguien pudo erradamente haberte dicho que tenías déficit de atención. Y a veces arrastramos esa conducta a la iglesia. Nos cuesta prestar atención, nos cuesta escuchar, nos cuesta. Pero yo bendigo tu vida para que valores este tiempo de información, este tiempo de palabra, para que ames la palabra. Bendigo tu vida para que la puedas comprender. Bendigo tu vida para que la ames y cuando la veas, veas a Jesús en ella. Esto es lo que va a transformar nuestro caminar. Un espíritu de revelación para todos los que amen su palabra descienda sobre cada uno en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta es una causa por la cual la iglesia puede estar en un cautiverio. Por eso necesitamos conocer su palabra, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Alguien ama la palabra? Amén.